Vas a transmitir. Amén. Shalom, shalom, amada casa de Israel, que la virtual en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos a esta maravillosa ceremonia de Shabbat. Hoy ya estamos entrando el día 12 de Sivan. 11, estamos a 11 del 2022. Amén. Así que les invitamos a que pongamos presto oído. El Eterno nos enseña, el Eterno nos instruye, que sea su Ruach HaKodesh ministrando a nuestras vidas, primeramente a mi vida, en esta parashá, en esta porción de la Torah, número 35. Número 35, faltan 19 parashot para terminar el ciclo, llevamos más de la mitad. Y así como pasamos el conteo del Homer, así mismo pasa año tras año el conteo de las parashot. La parasha de esta semana llama Naso, y va de números en hebreo Bemidbar, o muchas veces la pueden escuchar Bamidbar, 4:21 al 7:89. Se dice que es una de las parashas más largas, así que preparémonos para escuchar. Amados hermanos, como es de costumbre, hoy vamos a compartir la gematría de Naso, que se escribe con la letra Nun. Voy a usar el láser pointer, igual tenemos cuidado con los micrófonos. Aquí vemos, o sea, al lado derecho de las pantallas, arriba, están las letras en hebreo para la palabra naso. La letra nun, la letra shin y la letra aleph. 50 para nun, 300 para shin y 1 para aleph, que es la primera letra del aleph bet. Para un total de 351. Y si hacemos Mishpar Katan, al sumar todas estas cifras, nos da 1 más 3 más 5, un total de 9. 9. Hace un par de parashot anteriores estuvimos hablando sobre la tabla del 9, que se relaciona con la verdad, que la verdad es absoluta y que por donde usted quiera siempre va a darle la verdad. En la tabla del 9, el resultado siempre va a ser 9. El valor numérico de 9 corresponde a la letra Tet, Tet, sí, número 9 del Aleph Bet. Bueno, con esta palabra se escribe la palabra Tov. No hay muchas palabras que se escriban con la letra Tet, ¿ya? Como otras, a comparación de otras donde hay demasiadas palabras, por ejemplo la Shin, la Aleph, son letras que tienen bastante vocabulario. Y entonces, con esta letra Tet, comienza la palabra Tov, Tov, que se refiere a lo bueno, a la bondad, a la benevolencia. Y ese verso lo encontramos en Bereshit capítulo 1, verso 4. Dice, Vayar Elohim et Haor Kitov. Ahí está, Kitov. Vayavdel Elohim Ben Haor Bein Hahoshech. Es el verso 4. Y vio Elohim que la luz era buena, Kitov, que era buena. Y hizo Yahweh división entre Elohim, Ben Haor, entre la luz y las tinieblas, o sea, las separó. Entonces, bueno, ahí está la referencia de la letra Tet en esta parashá, que nos da como resultado la letra Tet. Bueno, continuamos a la siguiente diapositiva. Naso tiene 17 misbot, mandamientos. Van del 362 al 379. Ahí se van a encontrar los principales acerca de el ritual de impureza. Encontramos también la persona que se contamina ritualmente, el precepto de la confesión de pecados, la de la mujer adúltera, la ley de los celos. También vemos acerca del voto nazareo, ¿sí? Vemos también dentro de esta parasha la oración arónica, lo que hablábamos ahora.
en número 6 en adelante. Vemos, ahí leemos la bendición arónica. Bueno, Yahweh en esta parasha llama, o en más de una ocasión, Yahweh llama a su pueblo ejército, ¿sí? Que es la palabra hebrea para Saba. Saba. Saba se escribe con la letra Sadi. Aquí la ven. Letra Sadi en la pantalla derecha arriba. Sadi, Bet, Aleph. Saba. Sadi tiene un valor de 90, Bet de 2, Aleph de 1, para un total de 93. Y hacemos Mishpar Katan aquí, sumamos estas dos cifras, nos da 9 más 3, 12. Si Yahweh llama a su pueblo ejército, ahí están incluidas las 12 tribus. Como vimos en la parasha anterior, se hizo la distribución de las tribus alrededor del Mishkan. ¿Amén? Y en cada esquina, o sea, en cada punto cardinal, habían tres tribus. Por ejemplo, al sur estaba Gad, Shmeón, Reuben. Al norte estaba Neftalí, Asher y Dan. Al occidente estaba Benjamín, Manashe, Efraín. Y al oriente estaba Zebulón, Isaacar y Judá. Si ustedes mal no recuerdan, hace 8 días estábamos haciendo de manera profética con los dos panes, las dos hogazas en Shavuot, esta profecía. Estamos profetizando sobre las tribus esparcidas, ¿no? En las 4 esquinas de la tierra, de manera llamando a las tribus para que regresen al Eterno. Muy bien. Continuamos. Perdón. Tengo una fallita aquí. Se me devuelve. Dale con las flechas del teclado mejor. No, mira. Allí ya está, ¿no? O con la barra de espacio. No, se me ha adelantado. Ok. Tengo que regresar aquí. Y ahora sí. Naso. Naso significa levanta, levanta un censo. Nuevamente el Eterno, recuerdan en la parasha en Shemot, Kitizá, las últimas 5 parashot que tienen que ver con la construcción del tabernáculo de reunión, desde la parasha, las últimas 5 parashot, y Kitizá era levanta también un censo. La porción más larga de la Torá comienza detallando las responsabilidades de los levitas. También describe las leyes de una mujer sospechosa de adulterio, que en hebreo es sotá. El nazareato y la bendición sacerdotal, la porción termina enumerando las ofrendas que los jefes de las tribus traen al Mishkan, al tabernáculo. También fueron indicados las tareas exactas que deberían cumplir los hijos de Gersón, Kehat y Merari. Tengamos en cuenta que en la parasha anterior pues se hicieron, la gran mayoría de las tribus fueron contadas, ¿no? Entonces quedan estas 3 más los levitas. Y un censo reveló que 8.580 hombres entre los 30 y los 50 años eran aptos para el servicio, los levitas. Bueno, en esta parashat, amados hermanos, la más larga de la Torá, se ordena continuar el censo de los levitas entre 30 y 50 años, correspondiéndoles a las familias de Gershón, Merari. Recordemos que en la parasha anterior se dio cuenta al referente de la familia de Coat, ¿sí? Junto con ellos se dan las instrucciones acerca de las tareas que les correspondía realizar, las que tenían que ver con el transporte de elementos del Mishkan. Actividades que le correspondían a los hijos de Gershón. Trabajaban en el transporte de cargas de las cortinas del Mishkan. Hagan de cuenta como cuando viene una ciudad de hierro, un parque de atracciones. Viene por una semana, viene por un mes. Normalmente aquí en Holanda vienen por una semana y todo ese armazón viene en camiones. En ese tiempo no habían camiones, habían carretas. O sea que ustedes se pueden imaginar todo el trabajo, el esfuerzo que tenían que hacer los varones encargados de desarmar el tabernáculo, poner todo en su lugar, organizar y sí, transportar de un lugar a otro. Bueno, entonces esto era lo que le correspondía a los hijos de Gershón.
la carga de las cortinas del Mishkan, que encierra todo esto alrededor. Sí, todo esto son cortinas, igualmente las que se encuentran aquí en el lugar Kadosh, ¿sí? De la tienda de reunión, las cuerdas, ustedes ven todo lo que sostiene la parte exterior, las cuerdas, todo eso tenían que organizarlo, los utensilios, todo lo que se usaba para el altar, los ganchos, ¿sí? Las tenazas, las mesas de proposición, la menorá, todas esas cosas tenían que organizarlas, todo bajo el mando de Itamar. Itamar era el hijo de Aarón. Los hijos de Merari, las tablas del Mishkan, los travesaños, columnas y zócalos. Los zócalos eran unas bandas de madera para adornar o proteger la parte inferior de una pared. O sea que en la parte de abajo se ponían unas maderas para que pues no, si había viento, esto no la volteara fácilmente. Igualmente acá en el tabernáculo de reunión. Estacas, todo esto que sostenía las cortinas de la parte exterior, todos los postes que habían dentro del tabernáculo, las cuerdas, utensilios, todo eso también bajo las órdenes de Itamar, hijo de Aarón. Bueno, ¿quiénes hicieron y dirigieron este cómputo, este censo? Pues estaba Moshe, primeramente, Aarón, su hermano, y los jefes de la asamblea, o sea, jefes de cada tribu. Estas personas eran encargadas de hacer esta administración. Como en todo lugar, como en una empresa, como en un colegio, como en una keilah, siempre el Eterno va a establecer personas que se van a encargar, ¿cierto?, de oficios. Están los pastores, están los líderes, están los ministros, están los que ayudan, ¿sí? Los encargados de obra en cada función, los pastores de jóvenes, están los que encargan de cuidar a los niños, las danzas, todo ese ministerio está organizado. Asimismo, vemos cómo en la Torá desde ya el principio el Eterno comienza a dar esas pautas para que sea un ejemplo para nosotros. El cómputo de los 30 a los 50 años arrojó el siguiente resultado de estas tribus. De los hijos de Kehat o Coat, 2.750 hombres. De los hijos de Gershón, 2.630. De los hijos de Merari, 3.200. De los levitas, 8.580. La expulsión de todo, se da también la orden, el Eterno es K2 y su terreno también es K2. Él dice que va a estar su presencia va a estar ahí y cuidaba de que todo se guardara de una manera santa, ¿sí? De una manera muy pulcra, de una manera muy limpia. Entonces se ordena en esta parasha la expulsión o sacar del campamento a toda persona que tenga lepra. Recordamos la parashá sobre el leproso en Levítico 14, Metzorá, y allí se dan las instrucciones de cuando la persona, cómo se detectaba que la persona, qué tipo de Sará tenía. Sabemos que la Sará o la lepra de aquel tiempo no es la misma de ahora. Era unas manchas sobre la piel y era algo que el mismo Eterno permitía para la persona. Entonces, ordena en esta parasha también sacar a las personas que sean afectadas de esta enfermedad. En la Biblia, la palabra lepra se menciona más de 40 veces, dependiendo de la versión bíblica que se esté utilizando. La razón principal por la que se habla tanto de la lepra en la Biblia es que es un ejemplo gráfico del poder destructivo del pecado. Recordemos que eso representa el pecado, la lepra, una enfermedad, ¿cierto? Esa enfermedad muy, muy fuerte, porque era por el pecado de la Lashon Hara, normalmente. Lo que le pasó a Miriam, la hermana de Moshe y a Aarón, tuvo que soportar esta enfermedad de parte del Eterno. Bueno, entonces, los leprosos eran tan despreciados y odiados que no se les permitía vivir en ninguna comunidad con su pueblo. A un leproso no se le permitía acercarse ni a 2 metros a cualquier persona, incluyendo a su propia familia. O sea, eran totalmente apartados, ¿sí? Eran tenidos como escombro, como algo realmente repugnante, ¿sí? También por la expresión de la enfermedad, el aspecto que tomaban. La principal lección que debemos aprender de este hecho es que el pecado nos contamina a los ojos del Elohim. Y el leproso es quien hubiere llaga, esta lectura dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, o sea, todo andrajoso, para dar una señal también, para poder ver que esa persona que venía ahí y se acercaba estaba enferma.
embozado pregonará, inmundo, inmundo, al acercarse a cierta distancia tenía que gritar, entonces la gente pues iba a alejarse, ¿verdad? Recordemos en esta pandemia lo que ha pasado también, de que muchos ahora después de tanta sugestión, podíamos ver, anteriormente no había ningún problema si tenías un resfriado, si tenías gripa, no había ningún problema, estabas en un bus, en un tren, en un lugar público y era normal para todos. Pero comenzamos a ver ese cambio, ¿no? Cuando alguien estornudaba, entonces ya como que había cierta distancia y, uy, cuidado, peligro, ¿por qué? Por la misma psicosis que se ha programado en nuestras mentes. Entonces, así podemos, digamos, comparar la cuestión con el leproso, que tenía que, como señal, dar este anuncio. Estoy inmundo, estoy contaminado, estoy enfermo. Eso es también una vergüenza, es algo que demoraliza a una persona. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Levítico 13, 45 al 46. Allí vamos a encontrar acerca de lo de la lepra. Vamos ahí un momentico al Levítico. Me encanta esta Biblia porque aquí encuentro súper rápido los versos. Tengo otra que me demora muchísimo. Dice el verso 45-46, dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, embozado pregonará, inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, este estará impuro y habitará solo, fuera del campamento de su morada. Por el Eterno da este mandamiento de sacar las personas que estén contaminadas de lepra. El leproso es considerado totalmente impuro física y espiritualmente. Primera de Corintios también nos habla, o sea, el Eterno quiere su pueblo K2, un pueblo limpio, un pueblo que se purifique a sí mismo. Por eso nosotros, cada vez que vamos a una fiesta, que estamos celebrando, también queremos entrar en esa purificación. Sabemos que nosotros fallamos y queremos entrar a sus festividades de una manera más pulcra. En Primera de Corintios también decimos que Pablo también hace mucha referencia a la Torá. ¿Sí? Veíamos a Pablo, un Pablo que estaba en contra de la Torá, pero lo único que le da es las citas que él habla es acerca de la Torá, los profetas, ¿sí? Los salmos, todo tiene que ver con la Torá, nada se separó una vez vino Pablo, él no creó un nuevo evangelio. Así que como referencia a eso, de vivir puramente, en Primera de Corintios 5, Primera de Corintios 5, 9 al 13, dice la palabra, pero pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. Perdón, estoy en Romanos, que me adelanté mucho. 5, 9 al 13. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, nosotros estamos en este mundo y sabemos que en este mundo hay pecado, ¿ya? Pero el Eterno lo que quiere es que nosotros, como su pueblo, ya comencemos a hacer distinción, ¿ya? Ir alejándonos de ese tipo de vida. ¿Eh? Más bien, dice el verso 11, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, hasta ahí ya se metió entonces dentro de su pueblo, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. O sea, también Pablo aplica esa santidad que el Eterno quiere ver en su pueblo, también la hace, vuelve y hace referencia aquí a los creyentes, de que nos separemos, que nos apartemos. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera, Elohim juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, vemos como una comparación aquí de que la persona que está inmunda, la persona que está en pecado, pues debe ser apartada también, como en la situación de esta paracha. Dice que la levadura, o sea, un poco de levadura leuda toda la masa, o sea que nosotros tenemos que estar muy atentos. Hemos pasado la fiesta de Shavuot y hemos pedido que sea el Eterno que nos llene cada vez más de Ruach HaKodesh para nosotros también estar alertas, ¿sí? Velar por nuestra santidad con temblor y temor, dice el Eterno. Por impurezas también sexuales, eso también está en la parashá
de la lepra, Metzorá, se habla también todas las instrucciones para aquellos que tienen problemas de flujos y han sido contaminados por este tipo de situación, ¿no? Dice, hay muchos pasajes en la escritura sobre la pureza sexual. En Primera de Tesalonicenses, vamos aquí un momentico, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 al 5, dice, pues la voluntad de Elohim es vuestra santificación, ¿sí? Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Elohim. Y el verso 7 dice, pues no os ha llamado Elohim a inmundicia, sino a santidad, a santificación. Nosotros nos santificamos a través del conocimiento de la palabra. Esto no es algo mágico, ¿eh? Esto no es algo que nosotros, bueno, recibo al Señor en mi corazón y a partir de ahora, pues, ya el que haga la obra, ¿no? Es algo, y no, ¿cómo nos santificamos? A través de la palabra. Dice la palabra que Él nos ha santificado en su palabra, pero nosotros debemos estudiarla. Por eso nos reunimos aquí, nos deleitamos escuchando cada vez más y más, porque queremos aprender, ser instruidos a través de Ruach HaKodesh. Resume gran parte de la instrucción de Elohim sobre el tema. La voluntad de Elohim es que sean santificados, que se aparten de la importancia. Este texto en 1 Tesalonicenses 4. 1 Corintios también nos habla, en 1 Corintios capítulo 6, verso 15 al 18. 6, 15 al 18 dice, ¿no sabes que vuestros cuerpos son miembros de Mashiach? Quitaré pues los miembros de Mashiach y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Adón, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado del hombre está fuera, que cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Todo esto tiene relación con la santidad que el Eterno quiere aplicar en el lugar K2, ¿cierto? Él compara la fornicación con la misma idolatría. Es lo mismo, idolatría. Eso es el pecado que para el Eterno es una abominación. Entonces, quiere que nos santifiquemos. En Hechos capítulo 15, verso 19, ahí también vemos el concilio que llaman el concilio en Jerusalén, y bien recuerdan ustedes. Hechos capítulo 15, es un muy buen tema para estudiar, ¿no? Capítulo 15, y bastante complejo. Si aprendemos a dominar este capítulo, tenemos muchas respuestas para aquellos que dicen que se contradice la Torá. Hechos capítulo 15, verso 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esos eran 4 mandamientos para empezar, ¿cierto? Porque los gentiles ya iban a la sinagoga, ya iban, escuchaban. Pero aquí, para empezar, usted cuando llega un hermano, usted no va a decir, bueno, usted ya se tiene que circuncidar. No, usted ya tiene que guardar el Shabbat. No, que no puedo, no. Si no guarda el Shabbat, entonces no puede entrar a la congregación. No, son pasos para comenzar. ¿Por qué dice el verso 21? Porque Moshe tiene, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad, ¿sí? Una quilá, una sinagoga donde se predica cada Shabbat. Así que no es por presión, sino que, y bueno, y estos mandamientos que dan nuevamente la fornicación, que nos cuidemos de la fornicación, que es igual a la idolatría. Contaminación por cadáver también, se hace esta referencia en esta paracha, cualquiera que tocare un muerto, una en persona de hombre que estuviere muerto y no se purificare, el Mishkan de Yahweh contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la separación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. Vamos a Números 19:13, estamos en Números, ahorita en Números 5, pero ahí en el mismo libro de Números, más adelante, en otra parasha, capítulo 19, que viene siendo la parasha Hukat, que es acerca de la vaca roja. En el verso 13 dice, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el Mishkan de Yahweh contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. O sea, el Eterno toma todos estos detalles porque él quiere purificación, quiere limpieza.
Entonces es necesario que nosotros veamos todos los aspectos de nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra manera de vivir, de expresar, sus pensamientos, todo tiene que pasar por ese filtro de santidad. Bueno, ¿cómo se podía contaminar una persona por cadáver? Bueno, es muy importante de contestar esta pregunta, amados hermanos. De acuerdo con los versículos, un hombre podía contaminarse cuando tocaba un cadáver. Versículo 11, estamos hablando del mismo capítulo 19 de Números, ¿ya? Capítulo 19, verso 11, dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Eso ya lo vimos también en las parashá anteriores. Pero no solamente de esa manera, sino que los versículos 14 y 15 dice, esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda, y todo el que esté en ella será inmundo 7 días, y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda, se contamina, ¿ya? Será contaminada. Entonces, estas cosas también hacían parte de esa contaminación. El pecado por transgresión de la Torá, de Yahweh, ¿sí? Aquí más que todo se hace énfasis en la cuestión de restitución por un robo, por un daño, algo que hayamos hecho al prójimo. Entonces, ¿qué nos pide el Eterno? Que aparte de reponer el valor total de lo agraviado, nosotros demos una quinta parte. Si, por ejemplo, le debías 100 y rompiste algo que costaba 100, por decir algo, 100 euros, vas a darle los 100 euros y vas a dar una reposición de 20 euros, que es la quinta parte, ¿no? Entonces serían 120 en total. El Eterno quiere que su pueblo sea un pueblo justo, ¿ya? Que sea responsable en todo lo que hace. Entonces, habla a los israelitas, dice, cuando un hombre o una mujer cometa alguna falta contra otra persona, siendo así infiel a Yahweh, o sea, que quebrante uno de sus mandamientos. O sea, mire que aquí lo que hace el Eterno es que si tú te metes con un hermano tuyo del pueblo de Israel, te está metiendo con Yahweh mismo. A veces pasamos eso desapercibido, Yahweh no ve, o esto es entre mi hermano y yo. No, Él está viendo todo. Él dice, aquí yo voy a pedir cuentas de ti. Entonces, por eso dice, y esa persona reconozca su culpa, confesará la falta que ha cometido, hará restitución de la suma principal del valor y añadirá una quinta parte, dándosela a quien haya perjudicado. Dice que si de pronto esa persona ya no existe, esa restitución va para el Cohen. En Lucas 19:8 hay una referencia acerca que podemos hablar de esto. Lucas 19:8. Dice, entonces Zaqueo, usted recuerda la historia de Zaqueo, ¿verdad? Puesto en pie, dijo al Adón, he aquí, Adón, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien o a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, este hombre estaba por encima del mismo mandamiento, estaba dando mucho más de lo que el mismo Eterno pide. Y eso pasa a veces también, si nosotros podemos dar más de lo del diezmo, hay gente que diezma más, o hay gente que ofrenda más de lo que el Eterno le ha proveído. Y eso que simplemente que trae más bendición, no en el sentido de que vamos a negociar con Elohim, de que si damos más, entonces espero más de él. No, es algo que sale del corazón, dar más de lo que yo puedo. Inclusive en cualquier cosa, ¿no? En tiempo, en trabajo, en ayuda, en consejo, en esfuerzo, ya sea en cualquier área, pero principalmente en las actividades que tienen que dar, que tienen que ver con la Kehilá, con el progreso, con el avance del ministerio. Bueno, entonces así quedó lo de la transgresión por la Torah Yahweh, restitución. También se habla sobre el espíritu de celos, ya estoy en el capítulo 5, el espíritu de celos, la sospecha del pecado de Sotá. Bueno, por celos infundados, sabemos que esto es un tema bastante delicado y que tal vez muchos de nosotros hemos tenido que pasar por esa situación. Por celos infundados, las personas que sienten celos por lo que hace o dice su pareja suelen ver las cosas distinto después de que pasa la crisis de celos. Es decir, que reconocen que no habían motivos suficientes para haber expresado tal desconfianza y celos. Los celos malsanos son los celos llamados infundados. En este caso, el hombre tenía una sospecha de que su esposa había cometido algún tipo de desliz o que había cometido adulterio con otro hombre.
¿sí? A pesar de pronto haberle advertido, haberle dicho, no me gusta, en el caso actual, dice, no, no está bien que tú vayas sola con esa persona, o tú estás hablando demasiado con un hombre, o tú estás ministrando a una mujer aparte sola, eso no está bien. El hombre debe cuidarse mucho. ¿Por qué? Porque desde un principio el enemigo aprovechó esa oportunidad de que a través de la mujer pueda seducir al hombre. Y sabemos que los hombres, el enemigo sabe también que nosotros podemos tener esa debilidad y si no tenemos la dirección, la guía del Ruach HaKodesh, no tenemos las fuerzas suficientes para cuidar nuestros ojos, entonces simplemente se va a dar lo que vemos que es común en el mundo, ¿sí? Los hombres que dicen tener más mujeres aparte de su esposa, o las mujeres que son también de este tipo, que no se cuidan, ¿sí? O que andan medio vestidas, que andan atrayendo hombres. Inclusive en las mismas iglesias veíamos que la que menos se ponía ropa, pues esa era la que más atraía las miradas. Y saben que así, de esa manera, los hombres también caen. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso y el Eterno pues pone ciertas pautas para que nosotros como varones, estando sisiyot, que nosotros nos cuidemos. ¿Ya? Entonces, esos celos infundados se aplican aquí. El hombre sospecha de que su mujer ha tenido alguna relación con otro hombre, entonces eso es lo que vamos a ver en este punto. Los celos pueden ser infundados si todos los miedos están en la cabeza de quien lo siente. Hay celos enfermizos que llevan hasta catástrofes, ¿verdad? Entre parejas. Por esos celos infundados ahí no hay control, no hay control y han habido pues situaciones donde hay pérdida, las mujeres, la violencia intrafamiliar, las mujeres son maltratadas. Y si las sospechas son lógicas, porque quizás hubo algún tipo de infidelidad anterior, también tenemos que contar con eso, si ha habido esa situación, pues el enemigo puede aprovechar situaciones y si no somos fuertes y eso realmente no quedó sanado en nuestros corazones, pues van a venir esas sospechas, el enemigo va a tirar esos dardos y si no tenemos ese escudo de la fe que nos va a permitir poder rechazar estos pensamientos y ser fuertes y confiar en nuestras esposas, pues simplemente él va a aprovechar ese terreno y va a ganar terreno y van a haber problemas. Entonces, si han habido ese tipo de dudas por cuestiones pasadas, pues también se tiene que demostrar que ha habido infidelidad. ¿Ya? Hay un procedimiento para este tipo de situación que describe la palabra, que es la ofrenda por pecado y celos. Entonces, el hombre trae a su mujer, sea cierto o sea de sospecha. Una vez tenemos que entender que la mujer que ya el hombre trae es porque ya le ha dicho al hombre que no, ¿cierto? Y viene al sacerdote y él habla con ella y ella dice, no, yo no he hecho nada. De todos modos, entonces va a pasar por lo que es el ritual de esta ofrenda, sea cierto o sea por sospecha. El hombre trae a la mujer al Cohen con la ofrenda. Debe traer una ofrenda. El Cohen pone agua en vasija de barro y polvo del suelo del Mishkan. También dice la tradición que el nombre de Yahweh se escribe en un papiro y se pone dentro de la vasija con el agua y el polvo. Entonces, la mujer comparece ante Yahweh. Ya no solamente está delante del Cohen, sino que va delante de Yahweh. O sea, esto ya se está poniendo bastante serio porque es nuestra integridad presentada delante de Yahweh. ¿Ya? Muchas veces personas llegan al punto de negar las cosas, inclusive jurando en el nombre. ¿Sí? Eso lo vemos, es común en este mundo, que no les importa mentir y pisotear el nombre de Yahweh para alcanzar sus propósitos. Entonces, esta mujer está frente a Yahweh, está frente al Cohen y el Cohen descubre la cabeza. Aquí nos damos entonces que las mujeres se cubrían la cabeza y era casi semidesnudada, pues con sus cabellos se desnudaban hasta aquí y era también una afrenta, ¿no? De que la mujer tenga que descubrirse la cabeza, pero estaba ahí en la presencia del Eterno. Pone la ofrenda en las manos de la mujer, el Cohen la hará juramentar. Ok, te vas a comprometer, lo que vas a decir ahora es serio. Dice el COE, entonces, tú vas a juramentar y si es verdad, pues, que has cometido, entonces tu muslo se pudrirá y o se afloja y el vientre se te hincha, o sea, quedaría estéril, o sea, también se podría por dentro. Quedaría estéril, la mujer dirá, así sea, así sea. Llega al punto, o sea, que tú estás dispuesta a que
lo que acabo de decir, lo vas a aceptar, ¿ya? Ella decía, así sea. Entonces, él tomaba el agua de la maldición, que le llamaban, y el Cohen mecía la ofrenda y esparcía un puñado en el altar, de la harina en el altar. Si es culpable la mujer, se deformará o hinchará y quedará condenada. Si no, ella será libre de culpa y podrá tener hijos. ¿Ya? El marido será libre también de culpa, aunque el marido pues fue el que la trajo. ¿Ya? A veces preguntamos, bueno, eso de la cuestión del adulterio, ¿no es que también tienen que traer al hombre que él también sospechaba que estuvo con ella? No, en este caso es por una sospecha. ¿Ya? También tenemos los casos de quién. El caso de Joseph y Miriam, cuando ella resultó en embarazo y pues viene y dice, bueno, ¿cómo es posible si no he estado con ella? Allí él actuó de una manera muy justa y pues el Eterno habló a través de un sueño, un ángel le dijo, no te preocupes, el hijo que está esperando, y eso te trajo realmente, pero era para preocuparse, saber, ¿no? Y muchos hacen pues mofa de todo esto, ¿no? Y que eso es imposible, que eso no es posible, pero para el Eterno no hay nada imposible. Y él lo quiso así, de esa manera. Así que él tomó pues la decisión correcta. Él no quiso nunca delatarla como una mujer adúltera, ¿ya? Porque él no había tenido ningún contacto con ella. Entonces, él prefiere entonces guardarse eso y viene el Eterno y lo cobija y le dice, no te preocupes. Esto es obra del Eterno. También vemos el caso de la mujer que traen delante de Mashiach en Juan capítulo 8. Ustedes lo pueden leer. Eh, le traen la mujer adúltera. Dice que fue cogida en el acto de adulterio, pero en ese caso sí debían de haber traído también al hombre, ¿ya? Al hombre para ser juzgados. Por esta razón el Eterno les dice a ellos que el que tenga, el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra, porque no estaban haciendo las cosas correctas, simplemente querían tentarlo a él. Pero él es la Torah viviente y él sabe todo, él sabía toda la ley, sabía la ley de memoria. Eh, así que de esta manera, pues era el proceso para llegar al concepto de que si esta mujer realmente había o no cometido. También vemos el ejemplo cuando el pueblo de Israel, Moshe se demora en bajar de la montaña y pues hacen un becerro de oro. ¿Qué hace Moshe? Quiebra las tablas y coge el becerro de oro, lo muele, lo tuesta, mejor dicho, lo hace polvo. ¿Y qué hace? Con aguas les da a beber a toda la congregación. Es un juicio de parte del Eterno. Asimismo vemos que aquella mujer que si había cometido algo, pues iba a tener sus consecuencias. Y si no, pues realmente había salido libre. También vemos en este capítulo el voto nazareno, ya eso sería en el capítulo 6, el voto nazareo. En hebreo significa separado, apartado, consagrado. Persona por lo general que hacía un voto de dedicación especial a Yahweh, según número 6:1 al 21. Usted lo puede leer ahí en esta parashá Nazó. El voto era temporal, ¿ya? No era algo definitivo, algo que usted decía, se consagra y toda la vida. Hay algunas excepciones, hay algunos casos que sí fue así. No se especifica el trabajo ni los deberes del nazareo, pero sí se entiende que debía dedicar su vida al servicio de Yahweh, ¿ya? En el tiempo de su nazareato. El nazareo debía cumplir con 3 requisitos, tengamos esto en cuenta. Abstenerse de bebidas embriagantes y del vino o de cualquier producto derivado de la uva. Eso está en número 6:4. Era carismático, ¿sí? Pero debía recibir su inspiración de Ruach HaKodesh. Era una vida consagrada para recibir más del Eterno. Aquí se cuenta mucho de los profetas, ¿verdad? Y no del estímulo artificial del vino, ¿ya? Como vemos en el caso de Shavuot, en Hechos capítulo 2, cuando ellos reciben el Ruach HaKodesh y la gente se burlaba y decía, no, estos tienen mosto, estos están borrachos. Están hablando, están balbuceando ahí. O también tenemos el caso de Hannah, la esposa del Caná, la madre de Shmuel, del profeta Samuel, que también pues ya dedicó a Samuel. Y también el profeta Elías, o el profeta Elías estaba en el templo y ella fue a orar porque ella quería tener un hijo. Y ella balbuceaba, ¿cierto? ¿Y qué vino al pensamiento del profeta? Esta mujer está borracha. Dijo, ya para con tu vino, tómate tu vino. Y ella dijo, no, no, yo no estoy borracha, estoy orando al Eterno porque es mi anhelo tener un hijo. ¿Y qué le dice el profeta Elías? Pues que el Eterno haga de acuerdo a tu deseo en tu corazón. ¿Y qué vino después de eso? Pues el profeta Samuel.
y ella lo dedicó completamente a la vida del Eterno. Una vez lo tuvo, lo destetó, creo que la edad de unos 3 años, lo llevó al templo y de ahí en adelante fue dedicado completamente al servicio y al estudio de la Torá. También tenía como requisito dejarse crecer el cabello, señal principal de su consagración, número 6.5. ¿A quién recordamos en este caso de dejarse crecer el cabello? Muchas veces vemos a las figuras del Mashiach con el pelo largo y eso, ¿no? El Nazareno también le dicen, porque pues era una vida devota completamente al Eterno, pero no quería decir de que toda su vida había hecho ese voto. Ya él era realmente esa vara, porque Natsir es vara, ¿no? Es ese vástago que se profetiza en Isaías capítulo 11, de allí va a salir, y él era realmente el apartado para el eh, tampoco, también vemos aquí la vida de Sansón, ¿no? Sansón, uno de los grandes hombres que, pues, vemos su historia, todo lo que el Eterno hizo a través de él, y también fue consagrado de Nazareato, ¿no? Su cabello largo, no beber vino. Tercer punto era no tocar ningún cadáver, ni aún el de su ser más querido. No es evidente la razón de esta severa restricción, pero también se exigía al sumo Cohen. Eso lo vemos en el capítulo 21 de Levítico. Vamos allí. Mire que el nivel del nazareato es la exigencia de no poder tocar muerto ni siquiera de su propia familia. No podían hacerlo, como el sumo Cohen no podía participar de los entierros de sus familiares. Era el único que no podía. Levítico 21:11 dice, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Imagínense, que siendo sumo Cohen no tenga la oportunidad de ir a despedir a sus padres. Era algo que el Eterno estableció así. Y vemos de pronto que podría ser difícil, ¿no? Yo no soy capaz de cumplir con eso, pero el Eterno sabe por qué lo dice, y solamente es para aquel que lo recibe, ¿no? El Eterno dijo, hay eunucos que nacen eunucos, otros que se hacen eunucos, los que tienen la capacidad para hacer eso. Personajes con voto nazareo, vemos que se ha dicho que el nazareato existía en tiempos premosaicos, pero no hay pruebas claras. Se alega que José era nazareo, señalando en Génesis capítulo 49, verso 26 y 33, 16, por la cuestión de la referencia a la cabeza de Joseph, ¿sí? Entonces, y vemos cómo la vida de Joseph también fue consagrada, un hombre dedicado y sometido a la voluntad del Eterno. Amén. El primer ejemplo claro es el de Sansón, ya lo dijimos, en Jueces capítulo 13 vemos esa dedicación, Jueces capítulo 13. Vamos allí, chicos. Sansón, yo creo que mañana se va a extender un poquito más acerca de este tema, creo que lo pueden tocar los hermanos en la explicación de la parasha mañana. 13 del 2 al 5 dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Yahweh, y le dijo, he aquí, tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel a manos de los filisteos. Entonces vemos que el nazareato es ambos para hombre o mujer, ¿ya? Le dice a él que a ella que no beberás. Y ahora, evidentemente, como les hablaba a ustedes, amados, Samuel también era nazareo. Primera de Samuel 1:11. Primera de Samuel 1:11. ¿Qué nos dice? E hizo voto diciendo, Yahweh de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Miren, ahí está el mandamiento de no pasar navaja, y lo de cuestión también de la consumo de cosas que tengan que ver con la vid. Ahora, un manuscrito de 1 Samuel 1:22 descubierto en Qumran, en las cuevas, afirma que Samuel era nazareo por todos los días de su vida. Parece que había muchos nazareos en tiempos del profeta Amós también, ¿cierto? Quien acusa a los israelitas apóstatas de procurar hacerles apartarse de su voto sagrado.
En Amós 2:11 dice, después del cautiverio también había muchos según Macabeos, primera Macabeos, ese libro Macabeos, pues solamente como que lo guiamos cuando viene el tema de Hanukkah, donde queremos pues hablar de la rededicación del Mizcán, del Mikdash. Amós, hay un momentico, Amós. Amós 2:11 nos dice, y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vosotros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Yahweh, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber a vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Amados, esto nos da también una lección a nosotros, que el Eterno levanta siervos, levanta hombres para su obra, maestros, líderes, pastores, ministros, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El mismo pueblo, y debemos cuidarnos de eso, de que el mismo pueblo se vaya en contra de esos líderes. Más adelante vamos a ver una parashá que llama parashá Koraj, que significa depilado. Allí este hombre se levanta también en contra de la autoridad que es Moshe. Entonces, nosotros como pueblo de Israel, cada uno en su lugar, cada uno haciendo la función que el Eterno le ha puesto allí, de interceder, de ministrar, de guiar, de ser de ayuda en cuestiones de ministración en cuanto a sanidad del alma, todas esas cosas que se hacen dentro de eso. Pero ¿qué pasó? El pueblo, el Eterno estaba criticando al pueblo de Israel, que él levantó, ¿sí? Líderes, él levantó estos hombres para que hicieran esa función para él, pero dentro de los mismos pueblos estaban tratando de ser piedra de tropiezo para estos varones. Entonces, que no caigamos en eso, sino que como pueblo de Israel vivamos en unidad, que nosotros amemos a nuestros hermanos, que los apoyemos y debemos también orar e interceder por nuestros pastores, nuestros ministros, por nuestros líderes en esa oración. Eso por lo menos que sea uno de los puntos de cada uno de nosotros, así como oramos por autoridades gubernamentales, como nos manda también en el Nuevo Testamento, que debemos orar por los que están en autoridad, ¿sí? Entre los gobiernos, orar, el Eterno sabe cómo hace sus cosas. Bueno, el más famoso nazareo de la época neotestamentaria, vemos que es Juan el Bautista, en Lucas 1:15. Vamos allí, Lucas 1:15. Lucas 1:15 nos dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, ¿sí ven? Y será lleno de Ruach HaKodes, aún desde el vientre de su madre. Vemos entonces de la manera en que el Eterno usó a Juan el Bautista y cómo él fue, pues también quitado de medio por la oposición. Pero la obra que hizo fue abrir el camino para nuestro Adón, ¿sí? Anunciar el camino del Eterno. Se ha conjeturado también que el voto que hizo, San Pablo de Tarso, relatado en Hechos capítulo 18:8, ¿recuerdan? Una prueba más de que Shaul no estaba en contra de la Torá. Eso también lo puedes usar tú para enseñarle a otros de que Pablo cumplía la Torá. ¿Sí? Porque ¿qué se acusaba a Pablo? ¿Sí? Diciendo que en el verso 13 del capítulo 18 de Hechos dice, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar a hablar Pablo, Galeón dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba eso. Más Pablo, verso 18, habiéndose detenido aún muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Ves? Ya muchos años después de la muerte y resurrección de nuestro Mashiach, vemos que Pablo estaba cumpliendo con un voto, y posiblemente este voto era el voto nazareo, que se menciona en Números capítulo 6. ¿Ya? Bueno,
También vemos otra ocasión que Pablo es también calumniado y juzgado falsamente de que él estaba en contra de la ley y que no estaba permitiendo que se circuncidaran los niños. Entonces, Jacob, él habla con él y le dice, no, eso andan diciendo de ti, pero ay, cumple tus votos, llévate a estos hombres y paga por ellos su ofrenda y cumple la Torah y para que así ellos vean que tú estás haciendo las cosas de acuerdo a la Torah. No por fantochear ni decir, vaya, haga eso para que miren, no, era porque era realmente él, hacía sus cosas. Pablo también se ocupaba de guardar las fiestas. Él estaba en sus viajes, pero procuraba estar en Jerusalén para una de las fiestas, ¿no? O de las tres fiestas que son de peregrinación. Bueno, después del cautiverio también había muchos, según en Macabeo, ya lo dijimos, y lo de Pablo y de Juan el Bautista. En esta parasha, como les decía al inicio del Seder de Shabbat, amados hermanos, se habla de la bendición sacerdotal o la Birkat HaKohanim, ¿sí? La bendición sacerdotal, que es de 6:22 al 27. Es muy importante. Vemos cómo el Eterno quiere derramar su bendición. Vemos la posición de la mano de los levitas. Era esa posición de hacer la letra Shin de Shaddai, ¿sí? El que provee. Entonces, estas eran las palabras que se decían sobre el pueblo de Israel. Ustedes recuerdan en la parashá anterior, en Levítico capítulo 9, vimos una parashá donde después de terminar todo, entra Aarón, ora por el pueblo, pero después entra Moshe junto con él y cuando salen los dos, hacen esta oración. Posiblemente esta era la oración o fue la oración que ellos hicieron. Una vez después de eso, sí vino la presencia del Eterno. O sea, era necesario juntar a los dos hermanos, juntar lo que representaban las tribus y ahí sí vino la presencia del Eterno, una vez derramada esta bendición. ¿Ustedes se acuerdan? Levítico capítulo 9, 22-24. Dice, después alzó Aarón sus manos, aquí está Aarón solo, hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moshe y Aarón en el Mishkan de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Yahweh se apareció a todo el pueblo. ¿Sí? Vemos entonces que aquí posiblemente la bendición que ellos derramaron sobre el pueblo fue la bendición arónica. Ofrendas para la dedicación del altar. Sabemos que aquí esta paracha habla sobre eso, el trabajo que deben hacer. Y después de tener todo ya listo, entonces se debían de traer unas ofrendas. Dice el capítulo 7, que es un capítulo bastante largo, tiene 89 versos. El día en que Moshe acabó de erigir la morada, la ungió y la consagró con todos sus utensilios, así como el altar y sus enseres, después de ungirlos y consagrarlos. ¿Qué se pidió entonces? Bueno, en esas ofrendas para la dedicación del altar, cada jefe de tribu tenía un día en particular para venir y traer su ofrenda. Si la ofrenda de Yahudá, el primer día le tocó presentar su ofrenda a Nashón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. La ofrenda de Isaacar, el segundo día le tocó presentar su ofrenda a Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar. Y así sucesivamente, la ofrenda de Zabulón el tercer día, la de Rubén el cuarto día, la de Simeón el quinto día. Sí, había un representante de esa tribu, el jefe de esa tribu. La ofrenda de Gad el sexto día, la ofrenda de Efraín el séptimo, la ofrenda de Manashe el octavo, la ofrenda de Benjamín el noveno, la ofrenda de Dan el décimo, la ofrenda de Asher el undécimo y de doceavo la ofrenda de Neftalí. El duodécimo día le tocó presentar ofrenda a Jirá, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí. Así que han distribuido entonces. ¿Y qué trajeron? Bueno, haciendo un resumen de todo esto, las ofrendas de dedicación que los jefes de Israel presentaron cuando se consagró el altar fueron las siguientes. 12 fuentes de plata, que cada fuente era de 1,5 kilos. 12 tazones de plata, cada tazón era 800 gramos. Total de plata eran 27 kilos. 12 bandejas de oro que pesaban 110 gramos cada una. Total de oro, 1,4 kilos. Los animales para el holocausto fueron en total
Total, 12 novillos, ¿sí? Uno por cada tribu. 12 carneros, 12 corderos de un año, 12 machos cabríos para el sacrificio expiatorio, más las ofrendas de cereal. Los animales para el sacrificio de comunión fueron en total 24 bueyes, 60 carneros, 60 machos cabríos, 60 corderos de un año. Estos fueron las ofrendas para la dedicación del altar después de haber sido consagrado. Así vemos que el pueblo estaba dispuesto a dar, el pueblo está dispuesto a darle lo mejor al Eterno, ¿sí? Y a obedecer. Veíamos cómo el Eterno daba sus instrucciones a través de Moshe y el pueblo simplemente cooperaba, colaboraba. Por eso hago un llamado, amados hermanos. Nosotros estamos creciendo y hemos puesto delante del Eterno estas redes sociales, YouTube, Facebook, lo que estamos haciendo a través de las enseñanzas. Nos estamos preparando los días jueves también, creciendo en conocimiento, pero debemos aportar también, buscar la manera de cómo apoyar, ¿cierto? Porque hay muchas ideas y podemos decir, tengo esta idea, pero lo que necesitamos es obreros. Debemos poner también, aparte de las ideas, porque pueden ser muchas, pero también necesitamos que haya manos, como es eterno, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Entonces, si de pronto tienes un llamado para hacer algo para el Eterno, pues plantéalo, ¿ya? Y aporta. Si lo mínimo que puedes hacer es compartir esos videos, darle like a los videos, como se dice, pues hazlo, estás aportando. De una u otra manera debemos llevar adelante esta obra aquí en Europa. Bueno, por último, cuando Moshe entró en la tienda de reunión para hablar con el Adón, escuchó su voz desde las dos querubines. Ahí estaba el arca del pacto, donde están los dos querubines con sus alas cruzadas. Y desde la cubierta del propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto, así hablaba el Adón con Moshe. Sabemos que es el único que hablaba cara a cara con el Eterno. Así que esto ha sido la paracha del día de hoy, que he podido compartir. Mañana se dará de una manera más completa. Que el Eterno les bendiga. Muchas gracias por su atención, amados hermanos. Bendiciones. Shabbat Shalom, Casa de Israel, Familia Europa.